Ok, entonces, vamos a recordar primero esto de los grados de libertad de las articulaciones, ¿verdad? Viendo las más comunes, ¿verdad? Y un par más que vimos, que no vimos la clase pasada, ¿sí? Viendo esto de grados de libertad y restricciones, ¿verdad? Y luego pasaremos a hacer un par de ejercicios con, de movilidad, perdón, para ciertos mecanismos que les voy a presentar y ciertas especificaciones o ciertos casos excepcionales en donde mi ecuación de movilidad, mi ecuación de Gruber, para los que ya leyeron la teoría, no cumple, ¿verdad? Casos especiales y vamos a ver por qué. Y finalmente, ¿sí? Vamos a ver que con un mismo mecanismo yo puedo generar eh, varios movimientos de salida, ¿verdad? La última clase vimos el motor, vimos el sistema de biela, manivela, corredera. ¿Ok? No. Estoy en clase, pero queda en el laboratorio. Él es un laboratorio. Aquí a la vuelta. Ok, disculpen. Eh, perdón, me distrajo. Ah, ya, y finalmente vimos la clase pasada que un mecanismo de biela, manivela, corredera, ¿verdad? Transformaba un movimiento de rotación en un movimiento de traslación, ¿verdad? Pero con el mismo mecanismo vamos a ver que yo puedo obtener varios movimientos de salida. Lo único que tendré que hacer es restringir el movimiento de un elemento diferente, ¿ok? Básicamente eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Eh, esto. Ya, entonces aquí tenemos, vamos a comenzar a ver las articulaciones que ya vimos la vez pasada y un par más, ¿no? Entonces recuerdo la primerita, ¿alguien me recuerda cuál era el nombre? Esta de aquí, Pivote. ¿alguien? Pivote, ¿no? Pivote. Ok. Que permite girar, ya habíamos visto, tengo un grado de libertad, dos restricciones. Si yo pongo aquí las restricciones, ¿verdad? Estas van a tener dos restricciones. ¿Okay? Lo mismo la prismática. En el primero solo me permite rotar la articulación pivot. La segunda es una prismática, ¿verdad? Que es un rectángulo dentro de un rectángulo, ¿verdad? Y solo me permite trasladarme a lo largo del eje. ¿Okay? Lo mismo, también tiene un grado de libertad, dos restricciones. Y finalmente la helicoidal, que si bien yo puedo rotar y trasladarme, estos movimientos no son independientes. ¿Okay? Entonces, también son considerados como una articulación de tipo con un grado de libertad, perdón, y con dos restricciones. ¿Sí? Luego vemos las de abajo. Tengo abajo el pivot glissante o cilíndrica, está de acá, ¿verdad? Que tengo ahora sí dos movimientos totalmente independientes, ¿no? Sí, la traslación y la rotación. Tengo dos grados de libertad. ¿Alguien me recuerda cuántas restricciones tendría si yo estoy en dos dimensiones? En 2D. Una restricción, ¿verdad? No, una. No, ojo. En dos dimensiones voy a tener una sola restricción, porque se acuerdan que era el complemento hacia los máximos, el número máximo de grados de libertad, ¿verdad? Yo en dos dimensiones máximo tengo 2 grados de libertad
En 3 dimensiones máximo tengo 6 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, si yo hablo aquí... yo tengo aquí 2 dimensiones. Sí, tengo aquí 2 dimensiones y acá tengo 3 dimensiones, ¿verdad? Y sigo hablando de las restricciones. Los grados de libertad van a ser los mismos, ¿verdad? Tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, pero las restricciones sí van a depender, ¿verdad? Por ejemplo, el pivot tiene en 2 dimensiones 2 restricciones, pero en 3 dimensiones va a tener 5 restricciones, ¿verdad? Los movimientos que no son permitidos, esas son las restricciones, ¿verdad? Las de abajo, tengo el cilindro, la articulación cilíndrica, esférico ranurado, si se dan cuenta es una esfera sobre otra esfera, pero tiene una ranura y por aquí pasó un pin, ¿ok? Entonces yo podré simplemente rotar en 2 dimensiones. Entonces voy a tener... bueno, en este caso no puedo hablar de 2 dimensiones, pero voy a tener en 3 dimensiones, ¿cuántas? 4 restricciones, ¿verdad? Es muy fácil de verlo en la cilíndrica, ¿verdad? En este caso, en este eje, a lo largo del eje del tubo, vamos a decir, o del cilindro, puedo deslizarme y trasladarme, pero el tubo no puede subir y bajar. ¿Sí? Lo mismo en esta de aquí, que también lo vimos la vez pasada, una leva seguidor, o en este caso son 2 levas, ¿verdad? Yo puedo trasladarme a lo largo de la leva o puedo rotar alrededor de el punto de contacto, ¿verdad? Tenemos las otras, ¿verdad? Que aquí yo voy a tener una esférica o rótula, ya vimos, grados de libertad 3, ¿verdad? Y en 3 dimensiones voy a tener 3 restricciones. La articulación planar, tipo plano, ¿verdad? Tengo 3 grados de libertad, ¿sí? Si se dan cuenta, izquierda, derecha, arriba, abajo y rotación, ¿verdad? Eh, no. Y tengo 3 restricciones, ¿no? ¿Ok? Lo mismo aquí abajo, plano esfera, o esta también es llamada apoyo puntual, ¿verdad? Voy a tener 5 grados de libertad. El único que no voy a poder realizar, o la única restricción va a ser la traslación vertical, ¿no? Yo no puedo esta esferita de aquí subirla, ¿verdad? Porque se perdería el contacto. ¿Ok? ¿Sí? También podemos ver, ¿sí? Los diferentes contactos que yo puedo tener en estas articulaciones que son de 4 grados de libertad. Si nos damos cuenta, el contacto entre los dos elementos va a ser una línea. ¿Se dan cuenta? Va a ser una línea, acá abajo va a ser un punto, ¿verdad? El punto de contacto, acá entre dos esferas también un punto de contacto, pero acá, en las de acá, de 3 grados de libertad, van a ser superficies, ¿verdad? Yo voy a tener una esfera dentro de otra esfera, directamente, entonces 3 grados de libertad, un plano sobre un plano. ¿Ok? Que tendremos que tener en cuenta luego, ya vamos a ver, si yo quiero minimizar la fricción, por ejemplo, entonces yo
podré, seleccionaré, si quiero minimizar la tensión, las articulaciones que tengan menos contactos que otras, ¿verdad? Si es una línea, si es un punto, ofrecerá mucho menor fricción que toda una superficie de contacto. Con esto, vamos a ver, tengo esta volqueta, bueno, esta retroexcavadora, perdón, ¿sí? Y uno de los ejercicios, vamos a decir, un poquito más difícil a los que nosotros queremos que ustedes lleguen a resolver, ¿verdad? Tenemos la cadena cinemática, ¿verdad? Pregunta, ¿esta cadena cinemática es abierta o cerrada? Abierta. Una cadena cinemática abierta, ¿verdad? Sale del bastidor y no llega a nada porque mi efector en este momento es la pala de aquí, ¿verdad? Entonces es una cadena cinemática abierta, ¿sí? Entonces, primero veamos cuántos cuerpos tengo yo aquí. ¿Alguien puede ver? Bueno, están enumerados, ¿verdad? En teoría tendría 12 cuerpos, ¿verdad? Quiero traer su atención en el elemento 2, este elemento de aquí achurado, ¿no? Todo esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos la foto, ¿verdad? Ah, perdón. Si vemos aquí la foto, son dos elementos distintos. Pero, ¿por qué yo lo dibujo acá en mi esquema cinemático? Yo lo dibujo como uno solo. Si te dan cuenta, aquí viene a estar el punto A, aquí viene a estar el punto C, ¿verdad? Y acá viene a estar el punto F, ¿sí? Y nos damos cuenta que en realidad son dos puntos diferentes o dos elementos diferentes. Este de acá es el 1, ¿verdad? Y el otro vendría a ser este de acá, ¿sí? Que en mi esquema cinemático lo han hecho como uno solo. Todo esto, perdón. Todo este achurado acá. ¿Por qué? Porque miren lo que tenemos aquí. Y esta parte de aquí, déjenme borrarla acá. Tengo tres pernos que vienen a solidificarme. Aquí hay una articulación, de hecho, ¿verdad? De encastramiento. Tengo tres pernitos. Un perno aquí. Perdón. Un perno aquí. Un perno acá. Y otro perno acá. ¿Ok? Entonces, estas dos piezas no se mueven para nada. Han hecho un encastramiento entre las dos. Entonces, yo la veo como una sola. Si nos damos cuenta, toda esta pieza como en L grandota es una sola. Ok. Dicho esto, les voy a dar unos minutos, el tiempo que yo vaya a ver algo en mi oficina que se me quedó, para que ustedes, ¿verdad?, me vean cuántas articulaciones hay, ¿verdad? Y también para que me digan la movilidad de mi sistema. ¿Ok? ¿Alguien me recuerda cómo yo calculaba la movilidad de mi sistema en un lazo abierto o en una, perdón, cadena abierta? Sumando los grados de libertad de cada articulación. Sumando los grados de libertad de cada articulación.
Exactamente. Y aquí vamos a diferir un poquito, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que quiero ver es que me digan y me enlisten, ¿verdad? ¿Cuántas articulaciones vemos aquí y de qué tipo son? ¿Ok? Entonces, para eso les voy a dar 3 minutitos. Son las 9:57. Les voy a dar 3 minutitos hasta las 10 y discutimos. ¿Ok? Mientras tanto, pueden discutir entre ustedes, de hecho. Mientras tanto, yo voy a ver algo que se me quedó en mi oficina.
Hola, hola. Mil disculpas por este atraso. Sin avisar se fue el internet y volvió de la nada. A ver. Pero cuéntenme, déjenme volver a proyectar. Cuéntenme. A ver. En este caso, ¿cuántas articulación pivots tenemos? Aló. Se durmieron, se fueron de vacaciones. Tenemos 3 articulaciones pivot. 3 articulaciones pivots. ¿Alguien da más? 10. 5. 11. 11. 6, profe. 11, profe. Si son menos de 10, yo diría que están mal. Yo digo Vamos 7, profe. Vamos a contarlas. A ver, ¿cómo yo reconozco una articulación pivot? Primero puede ser, ya sea, tengo en este gráfico al menos, dependiendo de la literatura, hay varias representaciones. Ok, en este gráfico inclusive, ¿verdad? Hay 2 representaciones. Quiero que viendo, un segundo. 11, ya vamos a ver 11. Ok, entonces miren, estas de aquí son pivots. Esta es una de las representaciones. ¿Ya? ¿Verdad? Porque en este caso son 2 circulitos. El primero representa el bastidor, ¿verdad? Que en este caso viene a ser toda esta pieza, viene a ser mi bastidor. Que no está representado aquí. Este de aquí es el A, este punto de aquí es el B. ¿Ok? Entonces, y otra representación que tenemos aquí es en los pines cuando se juntan 2 elementos. También es un pivot. Entonces, vamos contándolos. Tengo 1, 2, 3. Acá arriba hay una bolita, un pin, pero no se conecta con nada, ¿no? Aquí sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tengo... Sí, no. No sé qué le pasó. Ya, entonces tengo 11 pivots. ¿Alguien reconoce alguna otra articulación? Aparte de los pivots. Podrían ser la de los pistones. Ya, ¿y qué articulación sería esa? Prismática. Prismática. Prismática o cilíndrica, cualquiera de las dos. ¿Ok? Dependiendo. Si estamos en dimensiones, en una representación como la que estamos haciendo aquí, puedo decir que son prismáticas, ¿no? Porque solo nos interesa la traslación. Que si es de dimensiones, podríamos decir que es cilíndrica, que es el caso de aquí, porque es un cilindro dentro de otro, ¿no? Como un pistón, como un émbolo de una inyección, igualito. Ok, entonces, de hecho, aquí vemos. Ok, y contamos con 3. 1, 2 y 3. Entonces, contamos con 3, vamos a decir, prismáticas. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí?
Y grados de libertad. Grados de libertad. En este caso es fácil ver, no tendré que contar todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero están ahí. Tengo mis 3 pistones, ¿verdad? Mis 3 pistones son los que me van a dar movimiento a esta pala. ¿Okay? Entonces, en este caso, mi movilidad es igual a 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sé, ya conozco, ya me dicen acá, ¿verdad? O ya identifiqué, sin decírselos yo, ustedes identificaron estos pistones. Y estos pistones pueden que sean hidráulicos o neumáticos, ¿verdad? Son mis 3 entradas de fuerza, o mis 3 entradas cinemáticas también, ¿ya? Que van a controlar toda mi pala. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Una pregunta, profesor. Sí, dígame. Claro, ahí los pistones son los que dan el movimiento, pero entonces como los pistones de movimiento ya no se cuenta en sí el movimiento que hace la pala, el rotacional, eso no se lo... Porque el pistón funciona como corredera, pero la pala rota, eso no se cuenta entonces. Claro, es que con esos 3 pistones yo podré controlar totalmente mi pala, mi Ah, elemento ya. 11. Entonces como ellos O producen el en este caso, movimiento, ya no lo cuento en sí al otro. ya no lo cuento Ok, exactamente. Ya, en otras palabras, una combinación de estos 3, de estos 3 pistones, me van a dar toda la movilidad de mi máquina, de mi ya, pala. ok. Y vamos a ver otro. En este caso de aquí. A calcular la movilidad. En este caso, yo tengo, si nos damos cuenta, varias bancadas o varios, sí, varias bancadas, varios pisos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, todos son uno solo, ¿verdad? Aquí me dice eslabón 1, bancada, ¿verdad? Acá también eslabón 1, eslabón 1. Todos estos son bastidores, ¿verdad? Elementos que no se mueven. ¿Sí, no? Entonces, ¿cuántos pivots tengo ahí? A ver, para la ecuación, les recuerdo, ¿verdad? De B menos 1 menos la sumatoria de mis restricciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, primero, D, estamos en 2 dimensiones, ¿cuánto sería? 3. 3, ¿verdad? B, que es el número de cuerpos, en este caso, el máximo que puedo ver es 8, ¿verdad? Sabiendo que la bancada solo cuenta como 1. Y veamos. Aquí vamos a poner las articulaciones que hay, los grados de libertad y las restricciones, ¿verdad? Entonces, el pivot. ¿Cuántos pivots tengo? Y acá vamos a poner el número de pivots, el número de articulaciones. ¿Cuántos pivots tengo? ¿Alguien puede ver? 8. Vamos contando. Sí, ingeniero. 8. Vamos a ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este de aquí, ¿qué pasa con este de aquí? Se cuenta por 2. ¿Cuántas veces? Exactamente. Esto se cuenta como 2 pivots.
una junta múltiple. ¿Verdad? Entonces habíamos dicho 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 2, 9. 9 pivots. Cada pivot tiene un grado de libertad y 2 restricciones. ¿Sí? Y aparte tengo una junta completa o una junta corredera. Tengo una sola y ya habíamos dicho un grado de libertad, 2 restricciones. Profe, ¿Sí, no? Entonces mi movilidad, alguien me hace el cálculo, por favor. Voy a tener 3, 8 menos 1, menos 9 por 2, 9 pivots que tienen 2 restricciones, menos una corredera que también tiene 2 restricciones. ¿Cuánto me da eso de movilidad? 2. 2. ¿Seguros? 1. 2 o 1. No hice el cálculo. Tengo 3 por 7, 21, ¿verdad? 1. 18, 1, profesor. 19, 20. 1 de movilidad. ¿Ok? profe, una pregunta. Entonces voy a necesitar, recuerdo, un dato de entrada para poder conocer todo el mecanismo. ¿Sí? Que viéndolo a simple vista, ya lo van a ver después ustedes, a reconocer. ¿Verdad? Que en este caso yo tengo un mecanismo de 4 barras articuladas. ¿Verdad? Que seguramente me dicen mi entrada está aquí, mi omega, entonces mi entrada va a estar esto. Ese omega 2 va a ser mi entrada y mi salida seguramente va a ser esto. La posición de mi corredera. ¿Okay? Veamos otro ejercicio. Profe, Dígame. una pregunta. En el pivote múltiple que tenía, donde había una junta múltiple, si es que hubiesen 3 eslabones unidos a ese punto, ¿se cuenta igual por 2 nomás o ya sería por 3? De hecho, es por 2. Hay 2 eslabones aquí. Hay 3 eslabones, perdón. Ajá, claro. El ¿Ya? cuerpo 5, el 4 y el 3. Exacto. El 5, el 3 y el 4. Son 3 eslabones. Entonces lo que uno hace es como que escoger uno de base y unir los otros con estos 2. Y ver cuánto es la movilidad para cada uno. Entonces, digamos, yo cojo el 3, ¿verdad? Y el 5, y esto es un pivot, esto sería un pivot. Si yo cojo el cuerpo 3 y el cuerpo 5, y después si cojo el 3 mismo, pero el cuerpo 4, entonces este es otro pivot. Pero siempre escogí el mismo de base. ¿Sí? Si hay 4, si hay otro elemento, lo mismo. Coger el 3 y, por ejemplo, el otro elemento que será 6, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces vemos rapidito este de acá. En este caso, perdón. Tenemos de nuevo una junta múltiple. 3 cuerpos por aquí. Pero también tenemos esta semijunta. Que alguien me puede decir cuántos grados de libertad tiene esta semijunta. Es un apoyo simple, ¿verdad? Justo lo hablamos al inicio de la clase. ¿Cuántos grados de libertad va a tener este apoyo simple? 1. 1 ¿Grados de general. libertad? Mire, a 2. Nota 2, ¿verdad? Porque, mira, tengo mi bastidor y tengo mi elemento 3.
¿verdad? Pero ese elemento 3, mi contacto está aquí, ¿verdad? Está aquí abajo. Si yo quiero, puedo mover el 3, un poquito inclinado para acá, o inclinado para acá, ¿verdad? Con el mismo punto de contacto. ¿Sí? Entonces, me permite una rotación, un delta teta alrededor de ese punto de contacto. ¿Ya? Pero, corre todo menos lo que quería. Elemento 3. Pero también el elemento 3 puede venir para acá, sin rotar. Entonces, aquí yo voy a tener el segundo grado de libertad. Un delta X. ¿Ok? Es un apoyo puntual y vendría a ser, por ejemplo, ya, tengamos mi teléfono y tengo esta pluma. Y digo, ese es un contacto puntual, ¿verdad? Entonces, en 3 dimensiones, ¿verdad? Yo puedo hacer de todo, ¿verdad? Yo puedo girar alrededor de este punto, puedo girar alrededor de este punto, puedo girar según los 3 ejes, puede ser izquierda, derecha, arriba, abajo, al frente, ¿sí? Y atrás. Lo único que yo no puedo hacer es saltar, salir, ¿verdad? Desplazarme verticalmente. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Es el mismo apoyo simple o apoyo puntual, pero en 2 dimensiones. Entonces, yo puedo hacer izquierda-derecha y puedo rotar alrededor del eje que sale de la pantalla, ¿verdad? Pero el cuerpo 3 no puede subir y bajar, porque ya no habría más contacto entre ellos. Entonces, esta tiene 2 grados de libertad, ¿verdad? Y tiene una restricción. ¿Sí? Entonces, veamos, movilidad. Seguimos en 2 dimensiones, entonces D es 3, B es, ¿cuánto? 5, 6. 6 menos 1 menos pivots. ¿Cuántos pivots hay? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí que hay 2, 7. ¿Verdad? Tengo 7 pivots. Perdón. Arriba en 7. Tengo 7 pivots por 2 restricciones cada uno, ¿verdad? Menos una restricción que tiene mi semijunta o mi apoyo simple. Entonces, mi movilidad, ¿alguien me calcula? 0 sale. 0. ¿Verdad? 0. Y por ejemplo, Una ¿eso qué consulta, significa? la Que no bancada, Puede se mueve. salirse. el punto de la bancada se lo puede considerar como pivote, no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se lo puede considerar como qué? Perdón, no te Como escuché. pivote. O sea, esa fue es que me confundí ahí. ¿El punto de la bancada se lo puede considerar como pivote o no? Este de aquí. Sí, el de abajo. No, es un apoyo simple. Sí, déjame mostrarte. Creo que puede tener otro. Este de aquí. Tiene 5 grados de libertad en 3 dimensiones, obviamente, y una restricción. Pero este en 3 dimensiones. ¿Verdad? Acá nosotros estamos en 2 dimensiones, entonces puede tener, perdón, 2 grados de libertad, izquierda, derecha, ya lo vimos, este delta X y este delta teta alrededor. Lo único que no puede hacer es subir y bajar. El delta Y, vamos a decir, esto no puede hacer. ¿Sí? Sí, profesor, gracias.
Entonces tengo movilidad 0. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo movilidad 0? ¿Alguien leyó la teoría que tenían que leer para hoy? ¿Qué pasa cuando... Creo. No te escuché, no sé si es mi internet o si es tu conexión. Quedaba como estructura cuando no tenía movilidad. Ya, exactamente. ¿Verdad? Voy a pasarme acá. ¿Verdad? Recordemos que grados de movilidad, ¿verdad? Era el número de entradas que se necesitan para crear una salida predecible o el número de coordenadas independientes que requiere para definir su posición. Y yo puedo tener movilidad positiva, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Pero si tengo movilidad negativa o si tengo movilidad 0, ¿verdad? Va a querer decir, ¿verdad? Si yo tengo una movilidad positiva, perdón, voy a tener un mecanismo simplemente, ¿verdad? Si yo tengo una movilidad 0 o grados de libertad 0, voy a tener una estructura, quiere decir que no se va a mover, y ya vimos la vez pasada, ¿verdad? Que esto puede ser, ¿verdad? A causa del diseño, ¿verdad? Error en la manufactura de alguno de estos pines, por ejemplo, ¿verdad? O en este caso no he puesto las divididas, puede ser un error de diseño, ¿verdad? O simplemente lo diseñé así, muy voluntariamente, como en este caso esta estructura, este triángulo aquí. ¿Okay? Puede ser eso. Y si yo tengo, grados de libertad negativos, como en este caso el C, yo voy a tener una estructura precargada o sobrecargada, cualquiera de las dos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué quiere decir? Que para unir mis dos elementos voy a tener que ejercer una fuerza adicional, ¿verdad? Y también quiere decir que puede que yo me haya, si es que en realidad yo quiero yo haya puesto demasiadas articulaciones, o donde no debía, o con respecto al número de elementos, que hay articulaciones que no sirven para nada y que están sobrecargando mi estructura. ¿Okay? Esa es la clasificación según la movilidad según la movilidad del mecanismo. ¿Okay? Tengo mecanismo, estructura y estructura precargada. Aparentemente no sé ¿verdad? Pero me da movilidad 1. ¿Okay? Pero movilidad 0, perdón. Vamos a ver esto y vamos a ver justamente un caso particular de lo que estamos hablando de la movilidad, ¿verdad? Calculemos, es la misma imagen, casi los mismos números de articulaciones, mismo número de elementos. Si nos damos cuenta, para los dos, mi movilidad, estoy hablando de 3 dimensiones, en 2 dimensiones, perdón, estoy 3, el número de elementos son 5, no tengo mi bastidor 1, que es todo esto, 2, 3, esta es toda una sola, por eso está esta cosita negra acá, ¿verdad? 3, 4 y 5. Entonces tengo 5 menos 1 menos las restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo en total? ¿Qué articulaciones vemos aquí? Puros pivots, ¿verdad? ¿Cuántos pivots tengo? ¿Alguien nos puede Serían contar? 6. Ya se durmieron. 6 pivots, ¿verdad? Entonces, tengo 6 pivots por 2. ¿Cuánto me da la movilidad acá? 0. 0. Tengo mi movilidad igual a 0. Pero ¿qué pasa? Resulta que bajo ciertas condiciones, mi
elemento o mi mecanismo, perdón, se mueve. ¿Ok? Para decirles, alguien podría, o alguien lo leyó en la lectura previa, ¿cuál de los dos de estos elementos que si nos damos cuenta, si nos regimos en el número de eslabones y en el número de articulaciones y restricciones, las dos son igualitas, ¿verdad? 5 elementos, 6 pivots, ¿verdad? Pero hay una de las dos que se mueve. ¿Alguien puede decirme cuál se mueve? O intentar adivinar y decirme por qué se va a mover. Yo diría Ah, que La la B. B. En Yo la diría que la B. La Porque B. en ambos casos, por ejemplo, en los 6 pivotes, todos están en la misma dirección. O sea, como que el 2, el 5 y el 4, los puntos 2, 5 y 4 están en la misma dirección. Por ende, se van a poder mover de izquierda a derecha, en comparación con el A que está en contradicción. Exactamente. Entonces, ¿qué juega ahí? ¿Qué hace que el B se mueva y el A no? Las geometrías. La geometría. Exactamente. Y es lo malo, entre comillas, vamos a decir, de mi ecuación de Gruber que tengo acá. ¿Verdad? Y si hacen con la otra ecuación que está en la literatura, que tiene que ver con si es una articulación superior o inferior, ¿verdad? O una semijunta y una junta, ¿verdad? Que la ecuación le va a dar lo mismo, movilidad me va a dar 0. ¿Ok? Entre comillas, lo digo así, estas ecuaciones no toman en cuenta justamente la posición de los eslabones, ¿verdad? Y va también más allá, no tiene en cuenta la posición de los eslabones, no tiene en cuenta el tamaño de los eslabones, ¿verdad? Y un par de cosas más, la orientación, ¿sí? Solo se rige en número de eslabones y restricciones, o número de eslabones y grados de libertad. ¿Okay? Eso es lo malo, vamos a decir, pero sirve para la mayor parte de mecanismos. ¿Ok? Existen estos mecanismos de aquí a los cuales los llamamos paradojas. Esto es una paradoja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones mi mecanismo se mueve. Y sí, el que se va a mover es B. ¿Bajo qué condiciones? Bajo dos condiciones. Perdón. Condición 1. Los elementos 2, 5 y 4 tienen el mismo tamaño. Condición 2, 2, 5 y 4 tienen la misma orientación. ¿Sí? Entonces, bajo estas dos condiciones, si yo cumplo estas dos, que es justamente mi figura B, este mecanismo, a pesar de tener una movilidad de 0 en la ecuación de Gruber, ¿verdad? Se va a mover. ¿Ok? Sigamos. En esto de aquí, tengo una junta completa o una junta rodante pura sin deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya han visto, ya han escuchado, sobre todo en mecánica vectorial, ¿verdad? Sí. Rodadura sin deslizamiento, rodadura con deslizamiento, ¿verdad? Sobre todo cuando veíamos los engranes, ¿verdad? O veíamos una rueda,
¿verdad? En un carro o una pelota, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sobre todo también los ejercicios de energía, ¿sí? Recuerdan que venía, lanza un balón, toca el piso, durante un momento solo rueda y al final, al cabo de cierto tiempo, comienza a rodar y a deslizarse, ¿verdad? ¿Se acuerdan esas diferencias? ¿Alguien me las recuerda? ¿O recuerda alguna? ¿Alguien? ¿Se durmieron? ¿Aló? ¿Se durmieron todos? ¿Qué pasó? ¿Me fui yo? No hay ¿Puedes repetir la nadie. pregunta, profesor? A ver, ¿qué quiere decir? En otras palabras, ¿qué quiere decir esta junta de rodante pura sin resbalamiento? Que el movimiento de una rodadura se va a transmitir completamente. O sea, no hay Completamente. ¿Ya? Sigue. Sigue, disculpa que te corto. Sigue nomás. Ya. Quiere decir que el punto de contacto va a ser único en cada instante, ¿verdad? Vamos a decir en el tiempo cero, ¿verdad? La partícula, en el tiempo cero, la partícula A1 se encuentra en la misma posición de la partícula A2 y A3. A3 es la partícula en el elemento 2, que es el pequeño. Si digo que este es A, ¿verdad? En el tiempo 1. ¿Sí? Como no hay deslizamiento, ¿verdad? En el tiempo 2, un tiempo después, en el tiempo 0, perdón, en el tiempo 1, si rota, mi partícula A va a estar A1 por acá, A2, perdón, y A3 va a ser por acá. ¿Qué quiere decir? Que toda la velocidad, ¿sí?, va a ser transmitida. Siempre este punto A, vamos a decir, el punto de contacto, va a ser un punto diferente entre los dos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estoy transmitiendo toda la velocidad, ¿verdad? O estoy rodando. Cuando hay deslizamiento, puedo yo, por ejemplo, que esta partícula A2 en el tiempo 1 se quede aquí mismo, pero A3 se deslizó, ¿verdad? Hubo una velocidad entre los dos relativa. ¿Sí? ¿Eso qué conlleva? Aquí no hay deslizamiento entre los dos. ¿Sí? Déjenme un segundo, alguien creo que... No hay deslizamiento entre los dos. Entonces, si el uno gira, el otro también gira. Entonces, rodadura, esta junta de rodadura pura, sí viene a tener un grado de libertad y en 2 dimensiones, 2 restricciones. ¿Sí? No sé si tengo alguna pregunta. ¿Está clara esta Profesor, parte? entonces si tuviera deslizamiento, ¿se consideraría que tiene 2 grados de libertad?
Exactamente. 2 grados de libertad y una sola restricción. Sí, totalmente. Entonces, lo de los grados de libertad no se restringen únicamente a movimientos cartesianos y el rotacional, sino también depende del deslizamiento. O sea, recuerda que todo depende de los movimientos que pueden tener. ¿Ya? Aquí, ¿por qué es pura? ¿Por qué es rodadura pura? Seguramente porque hay bastante fricción entre los dos. ¿Ya? Entonces, eso, perdón, limita el movimiento del otro. ¿Sí? Depende también de eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Como esto ya vimos, grados de movilidad, vimos la clasificación de la movilidad, la clasificación de los mecanismos por su movilidad, ¿verdad? Y vamos a ver esto, inversión cinemática, ¿verdad? Que es un nuevo concepto. ¿De qué se trata? Trata de coger un mismo mecanismo, el cual ya hemos estudiado por todos sus lados. Ya hemos visto la cinemática, o podré calcular la cinemática, la dinámica y todo, y generar exactamente con el mismo mecanismo diferentes movimientos. ¿Cómo yo lo logro? Liberando el bastidor, vamos a decir, y poniendo ese bastidor en otro elemento, ¿verdad? Como por ejemplo, miremos la gráfica A, esta de aquí, ¿verdad? Todo el mundo reconoce el sistema de biela, manivela, corredera, ¿verdad? No. Donde tengo el elemento 1, que es el que está con el achurado, ¿verdad? Este va a ser mi bastidor. Elemento 1, uno aquí, uno acá. Tengo el elemento 2, que es mi manivela, tengo el elemento 3, que es mi biela, y tengo el elemento 4, que es mi corredera. ¿Verdad? Eso ya sé que yo puedo tener un mecanismo aquí de rotación. Ya lo vimos la vez pasada. Un delta teta, un giro aquí, y me da una traslación. Entonces, este mecanismo puede transformar una rotación en una traslación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo aquí en el elemento 2 un motor eléctrico, ¿verdad? La corredera va a ser mi salida y mi motor eléctrico va a ser mi entrada. ¿Okay? O al revés, si yo pongo mi entrada acá en el elemento 4, si yo digo que esta biela, manivela, corredera representa un motor de combustión interna y tengo las bujías y todo esto, y digo que por aquí entra el aire, el gas y el aire, y por el otro lado sale, ¿verdad? Yo voy a tener esta energía química aquí que va a hacer la explosión y que me va a dar mi entrada, en este caso, va a ser la corredera, entonces voy a generar un movimiento de traslación, ¿verdad? Lo voy a convertir en un movimiento de rotación. Mi manivela va a girar. ¿Sí? Ese es el elemento de base. Pero ahora, la inversión cinemática consiste en que yo voy a liberar este elemento 1, ¿verdad? Yo voy a liberarlo. Voy a decir, ya no voy a tener este elemento 1 fijo, sino el elemento 2, que va a ser el de acá. Ah, perdón. Miren, el elemento 1, que era aquí, que yo había dicho que era mi bastidor, ya ahora está totalmente liberado, ya no tengo achurado, sino que ahora es mi elemento 2, el que antes era mi manivela. ¿Verdad? Esa es una. O lo mismo, yo lo puedo hacer acá. El elemento 3, hago que sea el
bastidor, o al contrario, el elemento 4 hago el bastidor. Esas son las inversiones o todas las inversiones cinemáticas de, perdón, de mi sistema de 4 barras articuladas. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué son unas inversiones cinemáticas? Dice, cada elemento de la cadena, ¿verdad?, puede tener una función de ser bastidor fijo. Encontrar los diferentes mecanismos que se pueden construir a partir de una cadena cinemática es lo que se llama inversión cinemática. Ok, vamos a ver un pequeño videito, ¿verdad?, que nos explica, aparentemente se cerró. Que nos explica justamente lo que es una cadena cinemática. Un segundo. O sí, diferentes movimientos que podemos obtener, porque hasta ahora solo vemos, ¿sí? Si nos damos cuenta acá, miren, en el primero, en el de arriba a la derecha, a la izquierda, yo tengo mi sistema de biela, manivela, corredera ahí, normal, tranquilo, ¿verdad? Que tengo una manivela, el elemento rojo hace de manivela y el elemento celeste hace de corredera. Pero miren qué pasa cuando yo fijo, en este caso está fijándose el elemento rojo, que antes era una manivela, ya no es una manivela porque ahora está fijo. ¿Ya? Ahora los dos, el celeste y el naranja, son manivelas porque los dos están girando alrededor de un punto. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener doble manivela. Acá abajo a la izquierda, he fijado el elemento 3, el elemento naranja, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el rojo vuelve a hacer una manivela, vuelve a hacer un giro de 360 grados alrededor de un punto fijo. ¿Verdad? Y el de abajo a la derecha, si nos damos cuenta, no tengo manivelas aquí. Simplemente tengo bielas, ¿verdad? O oscilaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que manivela es 360 grados alrededor de un mismo punto. ¿Sí? Pareciera que, mejor dicho, sí, el rojo gira 360 grados, pero no es alrededor del mismo punto físico, son puntos diferentes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si está claro esto de inversión cinemática. Sí, no, tal vez. Todo claro. Y Todo profesor, bien. una Ok, consulta. dígame. Y la inversión cinemática en sí, ¿para qué se usaría? ¿Por qué no simplemente se aplica el movimiento en concreto que se quiere? O sea, ¿por qué Ya, se aplican dos tipos de movimientos para producir uno solo? es que justamente, mira, si nos damos cuenta, el mecanismo es el mismo. Ya, es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, si yo estudio este mecanismo de biela, manivela, corredera, yo ya tendré con un modelo, el modelo de base, ¿verdad? Yo ya tendré, si yo estudio todo, su cinemática, posición, velocidad, aceleración, si yo estudio su dinámica, ¿verdad? ¿Qué fuerzas necesito para hacer mover de un lado a otro? ¿Verdad? Para uno solo, imagínate, tengo biela, manivela, corredera. ¿Sí? Entonces ya tendría el cálculo para los otros tres. ¿Ya? Entonces con los mismos
con el mismo diseño, ¿verdad? Entre comillas, con el mismo modelo, ¿verdad? Yo puedo tener varios datos, varios movimientos de salida. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. ¿Ya? Entonces, sí, a la final, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, si yo tengo que hacer un movimiento de va y viene, ¿verdad? Movimiento de algo que, por ejemplo, que me mueve una caja de un lado a otro, por ejemplo, en una línea de montaje que me mueve una caja de un lado a otro. Es un movimiento repetitivo, cíclico, ¿verdad? Que yo podré hacerlo, por ejemplo, con un sistema de biela manivela que me empuje la caja, simplemente. ¿Ok? Porque es lo mismo. ¿Ok? Pero asimismo van a haber otros elementos que ya los vamos a ver después que también generen una línea recta, ¿verdad? Y que me hagan ese movimiento repetitivo. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿para qué me sirve? Voy a tener un banco de datos que con biela manivela corredera o con este mecanismo, dependiendo lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Voy a escoger cuál de los tres voy a hacer. ¿Cuál de los tres movimientos posibles? ¿Ya? Porque si nos damos cuenta, ¿sí? Miren, los que están a la derecha, a la izquierda, perdón, tanto arriba como abajo, los dos son biela, manivela, corredera, solo que diferentes. Ya en diferentes posiciones o en diferentes, diferentes elementos están como bastidor, ¿verdad? Pero en el de la derecha arriba voy a tener doble manivela, ¿verdad? Tanto la celeste como la naranja giran 360 grados. Y abajo voy a tener doble biela. ¿Okay? Para eso me sirve, para tener más opciones de diseño. ¿Okay? Con esto puedo hacer una entrada rotativa y transformarla en traslación. Una rotación, transformarla en rotación, ¿verdad? O al revés, rotación, traslación, transformarla en rotación. O el otro, el de arriba a la derecha, hacer una rotación, transformarla en otra rotación. Por ejemplo, son dos rotaciones diferentes, ¿verdad? La naranja y la celeste llevan velocidades angulares diferentes. ¿Sí? O con el mismo, hacer, ¿cómo se llama? Solo bielas, solo movimiento de va y viene. ¿Ok? No sé si esa parte quedó clara. Entonces, tengo el mismo elemento, el mismo mecanismo, perdón, pero puedo obtener varios de salida. ¿Ya? ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Dependiendo de la solicitación que yo tenga. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, está claro. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer, o el último paso que me falta, es ver cuáles son los mecanismos o cuál es el elemento que yo tengo que fijar para hacer que este mecanismo sea el movimiento que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, para eso existen las leyes de Grashof. Un segundo y llego a esto. ¿Verdad? Esto. Entonces, recordemos que inversión cinemática yo lo puedo hacer a cualquier tipo de mecanismo. ¿Verdad? En este caso, los que vimos anteriormente era un sistema de biela, manivela, corredera. Vamos a hacer ahora, ¿sí?, la inversión cinemática de este mecanismo de mecanismo de retorno rápido. Perdón, no de retorno rápido, perdón. 4 barras articuladas. ¿Verdad? Que ya lo vimos también la clase pasada. Dice, un mecanismo de 4 barras articuladas. Uno de los mecanismos más simples y útiles es este de 4 barras.
El eslabón 1 es el fijo o estacionario. El eslabón 2 es el motriz, que puede girar completamente u oscilar, ¿verdad? En cualquiera de los casos tiene el 4 eslabón, el 4 oscila. ¿Sí? Que es muy parecido. De hecho, el tema de biela, manivela, corredera, que lo tengo aquí, es un elemento, es un mecanismo de 4 barras articuladas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esta corredera, ¿verdad? En realidad no es que está haciendo una línea recta, sino que está haciendo una curva, ¿verdad? Pero esta curva es muy, muy, muy grande, ¿ya? Que yo no veo el radio de curvatura. Un ejemplo es lo que pasa con la Tierra, ¿verdad? El radio de la Tierra, todos sabemos actualmente que la Tierra es redonda, ¿verdad? A menos que hayan conspiracionistas dentro de nuestra clase que piensen que todavía la Tierra es plana. Pero que todavía existe, lamentablemente. No lamentablemente, pero cada loco con su tema. Pero partiendo del hecho de que la Tierra es redonda, ¿verdad? Si yo me paro en cualquier lado, yo puedo ver la curvatura de la Tierra. Si yo me paro en la superficie de la Tierra, ¿es posible ver eso? No, ¿verdad? Esperemos que no, que todo el mundo diga no, no. Están muy poco participativos este día. Yo puedo ver, ¿cómo yo puedo ver la curvatura de la Tierra? ¿Qué puedo hacer yo para verla? ¿Alguien ha visto alguna vez la curvatura? ¿Ah? En mi caso no, pero igual creería que en un viaje de avión quizás, eh, o elevándonos más, o sea, yendo más altura, quizás se pueda ver la curvatura. Exactamente, saliendo un poquito del referencial sobre la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ver, así yo vea el horizonte, así yo vea el mar, no veo claramente, tendría que tener exactamente una regla para ver milimétricamente cuánto es la curvatura de la... Y eso, sí, bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero sí, saliendo, ¿verdad? Del referencial de la Tierra, ¿verdad? Yo me doy cuenta que la Tierra es redonda. Es lo mismo que pasa en Marte, es lo mismo que pasa en la Luna, ¿verdad? El radio viene a ser tan grande que la curvatura yo no la puedo ver, ¿verdad? Eso mismo pasa con el sistema de biela, manivela, corredera. Yo puedo decir que aquí, en esta corredera, en realidad hay un radio, hay un pivote, hay un pivote en el infinito, ¿sí? Y así digo, ¿verdad? O así encuentro que el sistema de biela, nivel, corredera es un mecanismo de 4 barras articuladas, ¿verdad? En donde este radio va a ser muy grande, ¿verdad? El centro de curvatura no lo vamos a ver o lo vamos a asimilar como, como una línea recta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Entonces, volvemos. Si yo aplico, ¿verdad? La inversión cinemática, a mí lo que me interesaría es saber, ¿cuál es el elemento que yo tengo que fijar, ¿verdad? Para obtener estos movimientos de salida. Por ejemplo, vemos aquí que en esta, ¿verdad? Yo tengo este elemento fijo o tengo este elemento fijo de acá. Yo tengo una manivela,
¿verdad? Y tengo una biela, un va y viene, ¿verdad? Un balancín que se llama. Entonces este sistema es manivela, balancín. Si yo fijo este elemento de acá, yo tengo doble manivela. Mis dos elementos, tanto este como este, hacen manivela. O si fijo otro, hace doble balancín, ninguno tiene manivela. Y a eso es lo que llamamos ley de Grashof. La ley de Grashof me dice en qué casos, ¿verdad? Voy a tener cada uno de estos elementos, ¿verdad? Cada uno de estos movimientos de salida. ¿Ok? Para eso vamos a ver este videito y les pido que le presten atención. Que ya los tenía cargado. Okay. Entonces vamos a ver qué elemento yo tengo que fijar para obtener justamente los diferentes movimientos de salida. Okay. Hello there guys. In this video, we will discuss about Grashof law. Do you know that 4-bar linkages behave in different manners? No. Look at these 4-bar linkages. What information can you infer from these linkages? These all are very similar. Exactly. But they behave differently. How? See next. I can swing my both arms. I can rotate my one arm. I can rotate my both arms. That's amazing. Can you guess the reason behind their different behaviors? Yes, it must be due to different length of the links and depending upon which link is fixed. Correct. Is there any relation for this? Yes. It is known as Grashof law. Grashof law. What's that? Let's discuss it. Grashof law. Consider this 4-bar mechanism. S be the length of shortest link. L be the length of longest link. P be the length of remaining one link. Q be the length of the remaining other link. By Grashof law, for at least one link to be capable of making a full revolution, the sum of the lengths of the smallest link S and the largest link L is less than or equal to the sum of the lengths of other two links, that is P and Q. Got it. The condition can be broken in two parts. First, S plus L is less than P plus Q. Second, S plus L equals P plus Q. Exactly. What if sum of shortest and longest link is greater than the sum of other two links? For S plus L greater than P plus Q, no link will be able to make a complete revolution. The mechanism so obtained is known as triple rocker mechanism. Yup. All the three links other than fixed link are oscillating. Exactly. Now, we will discuss the Grashof condition. We broke the condition in two parts. First is S plus L less than P plus Q. Case 1, shortest link is adjacent to fixed link. The mechanism so obtained is known as crank rocker mechanism. Doesn't matter which link is fixed? Fixed link can be any of the other three remaining links. Case 2, shortest link is the fixed link.
Mechanism so obtained is known as double crank mechanism. Does the position of other three links matter? No, the position of other three links won't affect the nature of the mechanism. Case 3. Shortest link is opposite to the fixed link. Mechanism so obtained is known as double rocker mechanism. Can you tell which link is rotating in this mechanism? Yes. It is coupler that is green link, which is also the shortest link. Correct. We discussed 3 cases under the condition S plus L less than P plus Q. Can you summarize the 3 cases? Yes. Case 1. Link adjacent to shortest link is fixed. This configuration is crank rocker mechanism. Case 2. Shortest link is fixed. This configuration is double crank mechanism. Case 3. Link opposite to shortest link is fixed. This configuration is double rocker mechanism. Before discussing the second part of Grashof condition, we will discuss about inversion. Inversion is created by grounding a different link in a kinematic chain. There are as many inversions of a given linkage as it has links. So, for S plus L less than P plus Q, we have 4 inversions of which 3 are distinct inversions. First, crank rocker, which is obtained by grounding either of the links adjacent to the shortest link, so they are 2 in number. Second, double crank, which is obtained by grounding the shortest link, and third, double rocker, which is obtained by grounding link opposite to the shortest link. Now we proceed to discuss the second part of the Grashof condition. Can you tell what it is? Yes, it is S plus L equals P plus Q. Correct. In such type of kinematic chain, the links become collinear at least once per revolution of input crank. Collinear? What does that mean? Like this, all the links are along a straight line. Got it. In case the length of the links are distinct, for example, S 1 unit, L 4 units, P 2 units, Q 3 units. All the inversions obtained are same, as in the case to S plus L less than P plus Q, which are crank rocker, for which link adjacent to shortest link is fixed, double crank, for which shortest link is fixed, double rocker, for which link opposite to shortest link is fixed. In case length of 2 links is same, for example, P equals S equals 1 unit, let L be 4 units. Now to balance the equation, Q has to be equal to L, that is 4 units. So, we have 2 pairs of equal length. In this case, links can be joined in 2 ways. Equal links opposite to each other. The linkage so obtained is parallelogram linkage. Another way is equal links adjacent to each other. The linkage so obtained is deltoid linkage. All the inversions are either crank rocker or double cranks for this case. When the links become collinear, both the linkages suffer from change point condition, that is, the output behavior becomes indeterminate. This is because the linkage may assume either double crank configuration or crank rocker configuration at these positions, which is unpredictable. Let us understand it with the help of an example. Consider parallelogram linkage. Note that link A is the input crank. Let's simulate it. As the crank rotates, the links become collinear. This is first change point condition. Now, at this position, motion of link B becomes unpredictable. It can go either of the 2 ways. Now as the input crank, that is, link A, rotates further, links become collinear again.
This is second change point condition. Motion of link B is again unpredictable at this position. It can go either of the two ways as shown. So, this was all about Grashof law. Hope you enjoyed this tutorial and understand the behavior of 4-bar linkages. Yes. Now I do understand about it. But, wait. I have a few doubts. Can you elaborate triple rocker mechanism? And, how is triple rocker mechanism different from double rocker mechanism? For that, you should go through these videos. Prueba Gillette Presto Barba. Ok, entonces, pregunta. ¿De quién depende los mecanismos, los movimientos de salida? Por esta ley de Grashof. De la longitud de los eslabones. De las longitudes de los eslabones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la ecuación que yo tenía que ver? El eslabón más pequeño más el más grande tiene que ser menor o igual a los otros eslabones restantes. A ver si lo podemos escribir por acá. Está aquí. A ver, entonces, resumiendo, ¿verdad? Oh, perdón. Profesor, si está escribiendo, no está compartiendo nada. Sí, no, justamente estoy arreglando para compartir. Entonces, tengo que identificar el más corto y el más largo, ¿verdad? Voy a decir que este de aquí, este va a ser el más corto, este de aquí va a ser el más largo, ¿verdad? Y este es P y Q. Entonces, yo tengo que ver S más P y lo que haya aquí va a depender C más perdón, S más L. ¿Ok? Entonces, ahí vienen los casos de Grashof. ¿Ok? Caso 1, ¿verdad? Recuerden que está esto en lo que les mandé a revisar, ¿no? Menor o igual. Menor o igual. Que el caso 1 es también dicho, son los mecanismos de Grashof. Caso 2 es que yo tenga el igual. Y caso 3, el que yo tenga al revés, el mayor. Primero es eso, tengo que ver en cuál de los 3 casos yo voy a estar. ¿Verdad? Entonces, si caigo en el primer caso, veo mi mecanismo y veo que es menor o igual. ¿Verdad? Voy a decir caso 1. ¿Qué pasaba en el caso 1? ¿Cuál tenía yo que fijar para tener un sistema, un movimiento biela balancín? Manivela balancín, perdón. Que el eslabón más grande se mantiene fijo. ¿Seguro? No leyó ni escuchó el video. ¿Qué pasó? A lo que yo ¿Seguro? tengo notado, el Crash Rocker es el eslabón más grande, se mantiene fijo. El otro, en el segundo caso, que era el eslabón más pequeño, se mantiene fijo.
Bueno, es que yo estoy leyendo lo que tenía anotado, pues que anoté mal también. Ya, sí. A ver, siempre es con respecto al más pequeño. ¿Ok? A ver, veamos. Y aquí los puse también, ¿verdad? Miren, el más pequeño siempre es este elemento 2 aquí. Para tener manivela balancing, ¿verdad? Tengo que inmovilizar un adyacente al más pequeño, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, este es el más pequeño, los adyacentes va a ser o este, o, perdón, quería hacer este, o este, o el de acá. Si se dan cuenta, en cualquiera de los dos casos, yo tengo una manivela y un balancín. De posiciones diferentes, obviamente. Pero, si ven, es opuesto al más pequeño, perdón, adyacente. Es decir, cualquiera de los dos que estén a los lados del más pequeño. ¿Sí? Ok, ese es el primero. Manivela balancín. Si yo quiero doble manivela, ¿cuál es el que tengo que fijar? El más corto. Manivela, exactamente, fijo el más corto. ¿Se dan cuenta? Y si quiero doble balancín, ¿cuál sería? El El opuesto opuesto al más pequeño. Exactamente, si ven, tengo el más pequeño aquí, el opuesto. Sin importarme cuál es el más grande, cuál es el mediano, cuál es más chico. No, solo tengo que ver el más pequeño y ver cuál está fijo. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo vea un sistema de 4 barras articuladas, ¿verdad? Yo primero hago mi ecuación, veo en cuál de mis 3 condiciones queda. Si queda en la condición 1, veo cuál es el que está fijo, ¿verdad? Adyacente al más pequeño, el más pequeño o el opuesto al más pequeño. ¿Sí? Y podré predecir cuáles van a ser los movimientos que tiene ese mecanismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué pasaba si yo tenía el igual, el caso 2? ¿Alguien recuerda? No, nadie. Caso 2. Caso 2, el igual, ¿verdad? Siempre, no importa cuál yo esté fijando, voy a tener un doble balancín. Nadie, ninguno me va a hacer manivela. ¿Ok? En el caso 2, en donde yo voy a tener aquí, en cambio, un igual. ¿Sí? No importa si yo fijo el más pequeño, el más grande, el opuesto, cualquiera va a tener doble balance. Y finalmente, el caso 3, ¿verdad? El caso de Nograshov. En ese caso, voy a tener los mismos que en el caso 1. Manivela balancín, doble manivela o doble balancín. Pero aparecía algo. ¿Qué era? ¿Alguien me puede decir? Había una pequeña fallita en el sistema. No, nadie ve el video. Aló. ¿Qué pasaba? Que se traba. Que se traba, exactamente. Se traba. Y está justo al final, quiero mostrarles. Voy a repetir justo lo último. Que mi sistema
Si para en ese momento, ¿sí? Yo no sabré cuál será su movimiento justo después. ¿Verdad? Es impredecible. ¿Verdad? Miren. ¿Ok? Si paro en este momento, ¿verdad? Y estos puntos, en estas posiciones van a ser puntos de cambio, aparecen los puntos de cambio, ¿verdad? En donde yo no voy a saber en qué posición cuál va a ser la posición siguiente, ¿ok? ¿Sí? Entonces, puedo tener un estancamiento aquí, ya, sobre todo si me detengo en esa posición. Y miren, si se dieron cuenta, tengo la misma posición, aquí parto de la misma posición, el elemento A sigue girando en el mismo sentido, miren, pero si se dan cuenta, el elemento B en un caso vino para arriba, en el otro caso vino para abajo. Entonces no podré saber, ¿sí?, en qué sentido va a girar o cuál va a ser su posición siguiente. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, a resumidas cuentas, un segundo. Para terminar, perdón. Para resumir el caso de Grashov. ¿Verdad? Primero tengo que ver esta ecuación. El más pequeño más el más grande, ¿verdad? Comparado con los otros dos. Si el más pequeño y el más grande es más pequeño, es menor a la otra suma, estoy en el caso, ¿verdad?, en donde voy a poder tener estos movimientos dependiendo de el eslabón que fijen. Caso 2, que tenga el igual, ¿verdad? Siempre voy a tener doble manivela, ¿verdad? Es decir, voy a tener esto siempre en el caso de que tenga un igual en la ecuación de Grashov. Y en el caso 3, ¿verdad?, que voy a tener S más L va a ser mayor que el resto, voy a tener igual todos los casos, ¿verdad? Pero van a haber estos puntos de cambio que van a aparecer ¿dónde? Cuando hayan dos elementos alineados, ¿verdad? Como por ejemplo, ya lo mostramos en una, pero puede ser algo así. Si yo tengo este sistema de 4 barras articuladas y aquí hay 180 grados, ¿verdad? También está alineado este elemento 2 con este elemento 3. Entonces, este es un punto de cambio. ¿Ok? ¿Estamos claros en la ley de Grashov? Sí. Sí, perfecto. Ok, visto que ya terminamos, lo que les voy a dejar es ver esta parte del ángulo de transmisión para los elementos, ¿sí?, para los mecanismos de 4 barras articuladas y para el resto de mecanismos lo mismo. Ángulo de transmisión básicamente es qué tanto movimiento o qué tanta fuerza se va a transmitir al siguiente elemento. Qué tanto del movimiento del eslabón 2 en este caso se va a transmitir al eslabón 4. De velocidad, de fuerza. ¿Okay? Entonces, les dejo de tarea eso. ¿Okay? Ver la definición de ángulo de transmisión y en un mecanismo de 4 barras articuladas, ver cuál sería. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí tengo una pregunta, profe. Dígame.
Me surgió la duda de que si se puede hacer una inversión cinemática en una cadena cinemática abierta, porque como no vi ejemplos de eso, solo estuvimos trabajando con cadena cinemática cerrada. O no sé si lo mencionó, si era posible o no. A la base no, porque recuerda, ¿sí? Que una cadena cinemática abierta, ¿sí? Es uno a continuación de otro, ¿no? Y entonces lo único que estarías haciendo es como que acortando el sistema, ¿ok? Porque aparte, en una cadena cinemática abierta, recuerda, la movilidad es independiente, ¿no? Cada eslabón, cada articulación es independiente de la otra, ¿no? En cambio, en esto hay una dependencia, ¿verdad? Si yo tengo movilidad 1, voy a necesitar un elemento de entrada y con eso voy a conocer todos los movimientos de salida. Si tengo movilidad 2, quiere decir que voy a necesitar dos datos, dos motores para conocer o para hacer funcionar todo el sistema, ¿sí? Pero de ahí, en cualquier cadena cinemática cerrada, ojo, puedes hacer una inversión cinemática, ¿sí? Inversión cinemática, acuérdate, cualquier cadena cinemática. Ahora, las leyes de Grashof se aplican únicamente a los sistemas de 4 barras articuladas. ¿Sí? Sí, ¿Alguna profe, otra gracias. pregunta? De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, muchísimas gracias y mil disculpas por este alargamiento de un par de minutos. Sin más, que tengan una buena semana a todos y nos vemos el próximo lunes. No, martes. Hasta luego con todos. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Tengo una excelente semana. Igualmente. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.